Era la mujer más deseada del mundo. Era la mujer más deseada del mundo. Los hombres la querían. Las mujeres querían ser ella. Los fotógrafos competían por capturarla. Los estudios de Hollywood peleaban por tenerla. Los presidentes la conocían. Los intelectuales la admiraban. Los poetas escribían sobre ella. Era el símbolo más reconocible del deseo y de la feminidad de todo el siglo XX. Y murió sola, en su casa, en la oscuridad, sin que nadie supiera exactamente qué había ocurrido, sin que nadie que la conociera pudiera decir con honestidad que no había visto llegar ese momento. La mujer que todos querían, que nadie tuvo de verdad. Hoy te cuento la historia completa de Marilyn Monroe, no la historia del símbolo, no la de los carteles y los vestidos blancos y el cumpleaños del presidente, la historia de la persona real que existía detrás de todo eso, la que creció sin nadie que la quisiera de manera permanente, la que construyó una de las carreras más extraordinarias de la historia del cine americano a base de una determinación que nadie que la veía en la pantalla podía imaginar completamente, y la que pagó un precio por todo eso que ningún título de película puede describir. Quédate, porque esta historia es más oscura, más compleja y más reveladora de lo que cualquier versión popular ha capturado. Para entender a Marilyn Monroe, tienes que empezar por entender a Norma Jean Mortenson. Porque ahí está todo, en la niña que fue antes de convertirse en el ícono, en la experiencia que moldó todo lo que vino después, en las heridas que el éxito nunca pudo sanar, aunque a veces pareciera que podía. Norma Jean Baker nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su madre era Gladys Pearl Baker, una mujer que trabajaba en la industria cinematográfica como cortadora de negativos. Su padre nunca fue identificado de manera definitiva. Era hija de padre desconocido. En los años 20 en Los Ángeles, esa situación tenía un peso social que hoy es difícil de cuantificar completamente. Era una marca, una definición de lo que eras y de lo que no podías esperar ser. Pero ser hija de padre desconocido era solo el primer elemento de una infancia que resultaría ser una acumulación de pérdidas y de inestabilidades que habrían destruido a muchas personas antes de que llegaran a la adolescencia. Gladys Baker tenía sus propios problemas de salud mental que se manifestaron de manera progresiva a lo largo de la infancia de Norma Jean. Había episodios de inestabilidad que hacían imposible que ejerciera el papel de madre de manera consistente. Cuando Norma Jean tenía 7 años, Gladys fue internada en una institución psiquiátrica. Y así comenzó el periodo de la vida de Norma Jean que definió todo lo que vendría después. Los hogares de acogida fueron 11 en total, 11 familias diferentes, 11 lugares que no eran exactamente su hogar, 11 experiencias de llegar a algún sitio, de intentar adaptarse, de empezar a construir algo que se pareciera a la estabilidad y luego tener que irse de nuevo. Hay psicólogos que han estudiado el caso de Marilyn Monroe y que señalan de manera consistente que esa experiencia específica, la de la inestabilidad radical en la infancia, moldea la psicología de una manera que es muy difícil de deshacer completamente en la vida adulta, crea una búsqueda de amor y de aprobación que puede volverse insaciable, que nunca se siente completamente satisfecha porque el niño que vivió esa experiencia aprendió que el amor y la seguridad son temporales, que desaparecen, que la persona que hoy está aquí, mañana se habrá ido. Y esa lección, aprendida en los primeros años de vida de una manera que no puede desaprenderse fácilmente, acompañó a Norma Jean Baker en todo lo que hizo y en todo lo que fue como Marilyn Monroe. Hubo un periodo en que Norma Jean vivió en el hogar de los niños de Los Ángeles, un orfanato. Años después, en entrevistas y en conversaciones con personas de confianza, Marilyn hablaría de ese periodo con una intensidad emocional que dejaba claro que las cicatrices de esa experiencia nunca habían desaparecido completamente.
Describía la sensación de mirar desde las ventanas del orfanato los estudios de cine de RKO que estaban al otro lado de la calle. Las luces, la actividad, el mundo del glamour y de la ficción que existía literalmente al otro lado de un muro de la institución donde vivía. Hay algo en esa imagen que dice todo sobre la manera en que Hollywood se convirtió en el objetivo de Norma Jean, no solo como oportunidad profesional, como la encarnación de todo lo que no tenía: el brillo, la atención, el amor de un público que no podía irse a la mañana siguiente porque no era una persona, sino un colectivo anónimo y permanente. Esa fue la promesa que Hollywood hizo a Norma Jean desde detrás de ese muro, y fue también la promesa que Hollywood, como todas las promesas de ese tipo, no podía cumplir completamente. Hay algo adicional en la infancia de Norma Jean que raramente recibe la atención que merece y que es fundamental para entender a la mujer que sería. Los testimonios de la propia Marilyn, recogidos por biógrafos y periodistas a lo largo de los años, incluyen referencias a experiencias de abuso que sufrió en algunos de los hogares de acogida por los que pasó. No son afirmaciones que puedan verificarse completamente dado el tiempo transcurrido y la naturaleza de las fuentes, pero son consistentes con lo que sabemos sobre la prevalencia del abuso en los sistemas de acogida de la época. Y son también consistentes con los patrones de comportamiento y de relación que Marilyn mostró a lo largo de su vida adulta y que los profesionales de salud mental que la trataron reconocían como relacionados con traumas tempranos. Lo que está completamente claro es que Norma Jean llegó a la edad adulta sin haber tenido nunca la experiencia de un amor adulto que fuera completamente incondicional, sin haber tenido nunca un hogar que fuera permanentemente suyo, sin haber tenido nunca la seguridad de que las personas que la querían no se irían. Y construyó sobre esa base, que no era base sino vacío, todo lo que construyó. Norma Jean se casó por primera vez a los 16 años, con James Dougherty, un hombre de 21 años que vivía en el vecindario. La boda se produjo en parte porque la familia que la había estado cuidando en ese momento se preparaba para mudarse y no podía llevársela. Las opciones eran el matrimonio o el orfanato. Eligió el matrimonio. Era una elección que decía más sobre las opciones disponibles que sobre ningún deseo genuino. Dougherty no era un mal hombre. Era simplemente alguien que no entendía completamente a quién se había casado ni lo que esa mujer necesitaba o quería de la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dougherty fue enviado al frente y Norma Jean empezó a trabajar en una fábrica de paracaídas en Burbank. Fue allí donde un fotógrafo del ejército que estaba documentando el trabajo de las mujeres en la industria de guerra la fotografió. Y cuando esas fotografías fueron publicadas, algo empezó. La carrera de modelaje de Norma Jean despegó con una rapidez que sorprendió a los que la conocían. Había algo en la manera en que la cámara la capturaba que no tenía nada que ver con los parámetros convencionales de la belleza de la época. Era algo más difícil de definir pero más poderoso. Una cualidad de presencia, de vulnerabilidad mezclada con sensualidad, de una luminosidad específica que la fotografía capturaba de una manera que resultaba casi imposible de ignorar. Los trabajos de modelaje se multiplicaron, las portadas de revistas, las sesiones para publicidad, y con esos trabajos llegó la conciencia de algo que cambiaría completamente la dirección de su vida. La cámara la amaba, y ella amaba a la cámara. Pero no como Norma Jean, como alguien diferente, como alguien que todavía no tenía nombre, pero que ya existía en las fotografías. Más libre, más luminosa, más completamente presente de lo que Norma Jean sentía que podía ser en su vida cotidiana. En 1946, Norma Jean firmó su primer contrato con la 20th Century Fox.
El estudio le dio un nuevo nombre: Marilyn Monroe. Y con ese nombre nuevo, Norma Jean Mortenson comenzó a convertirse en algo diferente, no de la noche a la mañana, no sin tropiezos, no sin el proceso de años de trabajo y de aprendizaje y de rechazo y de persistencia que la narrativa del éxito repentino siempre simplifica, pero comenzó. Los primeros años en Hollywood fueron más difíciles de lo que la imagen final de Marilyn como estrella suprema haría pensar. Los estudios no sabían completamente qué hacer con ella. Era demasiado rubia, demasiado sensual, demasiado difícil de categorizar dentro de los tipos femeninos que Hollywood de la época tenía clasificados y que distribuía entre sus actrices con una eficiencia de cadena de montaje. Había un sistema en Hollywood en aquella época que para las actrices jóvenes que intentaban abrirse camino era de una brutalidad específica. Los ejecutivos de los estudios esperaban de las actrices jóvenes que estaban en contrato con ellos, no solo que trabajaran bien delante de la cámara, sino que estuvieran disponibles para otros tipos de servicios que no figuraban en ningún contrato, pero que eran parte del sistema no escrito que gobernaba la industria. Marilyn navegó ese sistema, no sin coste, no sin compromisos que años después, en entrevistas y en conversaciones privadas, describiría con una franqueza que resultaba desconcertante para las personas que habían construido en su mente la imagen de la rubia despreocupada y sin profundidad que las películas proyectaban, pero lo navegó, con la determinación de alguien que había aprendido desde niña que nadie iba a darle nada que no se ganara por sus propios medios. Y eventualmente llegaron las películas que cambiaron todo. Los caballeros las prefieren rubias en 1953 fue el punto de inflexión. La película de Howard Hawks, en que Marilyn interpretaba a Lorelei Lee, la rubia cazafortunas que sabía exactamente lo que valía y que no se disculpaba por usarlo, fue el momento en que el público americano decidió que Marilyn Monroe era una estrella de la primera magnitud. Pero hay algo en esa película que dice algo importante sobre la naturaleza del personaje que Marilyn construyó y que el mundo adoptó como la imagen definitiva de quién era. Lorelei Lee usaba la imagen de la rubia tonta como una máscara deliberada. Era inteligente, sabía exactamente lo que estaba haciendo. En esa distancia entre la imagen proyectada y la inteligencia real que la gestionaba, hay algo que se parece mucho a lo que la propia Marilyn hacía en su vida real. La diferencia era que Lorelei Lee tenía el control, Marilyn, cada vez más, no. El problema fundamental de la relación de Marilyn con su propia imagen es uno de los aspectos más documentados y más difíciles de su historia. Marilyn Monroe era una creación. Había sido construida deliberadamente por Norma Jean Baker, con una habilidad que los actores y directores que trabajaron con ella reconocían como extraordinaria. El modo en que se movía, la voz que había cultivado, la manera específica de relacionarse con la cámara, el personaje que salía a escena cuando había una cámara presente y que era genuinamente diferente de la mujer que existía cuando la cámara no estaba. Todo eso era un trabajo, era una actuación sostenida, era el resultado de años de observación y de práctica y de ajuste fino de todos los elementos que producían el efecto que producía en el público. Y la persona que había hecho todo ese trabajo, Norma Jean, estaba atrapada dentro de la creación que había construido. Porque el mundo no quería a Norma Jean, el mundo quería a Marilyn, la rubia, el símbolo, el ícono de sensualidad. Y la distancia entre quien era y quien se suponía que debía ser fue creciendo con cada año que pasaba y con cada película que la consolidaba en ese papel. Hay algo que merece decirse sobre la inteligencia de Marilyn que raramente recibe el espacio que merece en las narrativas populares sobre su figura. Marilyn Monroe era genuinamente inteligente, de una manera que las personas que la trataron de cerca confirman de manera consistente. Lee Strasberg,
el director del Actors Studio que se convirtió en su mentor, decía que era una de las actrices más dotadas con las que había trabajado, que tenía una capacidad de conectar con la verdad emocional de un personaje que muchos actores con formación clásica nunca alcanzaban. Truman Capote, que la conoció y pasó tiempo con ella, la describía como una de las personas más extraordinarias que había conocido, no en el sentido del ícono que el mundo veía, en el sentido de alguien que tenía una manera de ver las cosas que era completamente original. Tenía la costumbre de llevar libros consigo a todas partes, libros de verdad, novelas, filosofía, poesía, no como accesorio, sino como herramientas de una mente que necesitaba estímulo constante. Y esa inteligencia, que coexistía de manera complicada con la imagen de la rubia sin cerebro que el mundo esperaba de ella, era también una de las fuentes de su sufrimiento más persistentes. Porque siendo tan inteligente, entendía perfectamente la trampa en que estaba. Podía ver con claridad lo que le estaba ocurriendo. Podía articular, al menos en privado, los mecanismos que la mantenían atrapada. Pero entender una trampa no es lo mismo que poder salir de ella. Los matrimonios de Marilyn Monroe son uno de los aspectos más estudiados de su vida y también uno de los más reveladores sobre lo que buscaba y sobre por qué no podía encontrarlo de manera duradera. En 1954 se casó con Joe DiMaggio, el beisbolista más famoso de América, un hombre que era en términos de fama y de reconocimiento público casi el equivalente masculino de lo que Marilyn era en términos femeninos. Era también un hombre que amaba a Marilyn de una manera que las personas que los conocieron a ambos describen como genuina e intensa, pero que amaba a Marilyn de una manera que resultaba incompatible con lo que Marilyn era. DiMaggio quería que Marilyn fuera su esposa, en el sentido que ese término tenía para un hombre de su generación y de su origen italiano y siciliano. Quería que se retirara de los focos, que dejara de ser el símbolo sexual que el mundo veía cuando la miraba, que fuera suya de una manera exclusiva que el personaje de Marilyn Monroe hacía esencialmente imposible. El matrimonio duró 9 meses. El episodio que se convirtió en su imagen más conocida, la escena del vestido blanco sobre la rejilla del metro en La tentación vive arriba, fue también el episodio que cristalizó la incompatibilidad entre lo que DiMaggio quería y lo que Marilyn era. DiMaggio, que estaba presente en el rodaje de esa escena, reaccionó con una ira que varios testigos describieron como violenta. Veía lo que el mundo veía y no podía soportarlo. El segundo matrimonio fue con Arthur Miller en 1956 y fue en muchos aspectos el más revelador de los tres. Arthur Miller era el dramaturgo más importante de América, el hombre que había escrito Muerte de un viajante y Las brujas de Salem, un intelectual de primera línea que en los círculos de la cultura americana representaba exactamente el tipo de reconocimiento que Marilyn buscaba y que el papel de símbolo sexual que Hollywood le había asignado hacía difícil de obtener. El matrimonio entre Marilyn Monroe y Arthur Miller fue cubierto por los medios de comunicación de la época con un asombro que tenía algo de condescendiente. El intelectual y la rubia, el dramaturgo serio y el símbolo sexual. Esa cobertura, que reflejaba los prejuicios de la época, era también una de las fuentes de dolor más persistentes en la vida de Marilyn. Porque Marilyn era inteligente, y ver que el mundo encontraba la relación increíble precisamente por eso era una humillación que se repetía con cada artículo que cubría el matrimonio. Arthur Miller, cuando describía las conversaciones que tenía con Marilyn en los primeros tiempos de su relación, hablaba de una mujer que leía ampliamente, que tenía opiniones propias sobre literatura y sobre política y sobre filosofía, que era capaz de conversaciones que no tenían nada que ver con la imagen superficial que el mundo tenía de ella.
Pero el matrimonio entre Miller y Marilyn fue también una historia de expectativas que no podían cumplirse completamente. Miller esperaba de Marilyn una estabilidad emocional que Marilyn no podía darle. Y Marilyn esperaba de Miller una presencia y un apoyo que Miller, absorto en su trabajo, tampoco podía darle completamente de la manera que ella necesitaba. Hubo momentos de genuina conexión. Hubo también periodos de una distancia que las personas cercanas a ambos encontraban dolorosa de observar. Y en 1961, después de 5 años, el matrimonio terminó. Hay algo que merece ser dicho sobre los 3 matrimonios de Marilyn que va más allá de los detalles específicos de cada uno. Marilyn Monroe buscó en sus parejas lo mismo que había buscado en el público y en la fama. Un amor que llenara el vacío que la infancia había dejado, un amor que fuera permanente, que dijera de una manera definitiva que era suficiente, que merecía ser querida. Y el problema no era que los hombres con quienes se casó fueran malas personas. El problema era que lo que buscaba no podía encontrarse en ninguna persona externa, que el vacío que venía de la niña de 7 años que había perdido a su madre no podía llenarse con el amor de un beisbolista, ni con el de un dramaturgo, ni con el de ningún hombre, por más famoso o más brillante o más atento que fuera. Porque la herida era anterior, era más profunda, era del tipo que requiere un tipo de trabajo interior que Marilyn intentaba hacer, a través de la terapia y del psicoanálisis que practicó durante años, pero que no podía completarse mientras seguía viviendo dentro de las circunstancias que hacían que la herida siguiera sangrando. La relación de Marilyn con el método Stanislavski y con el Actors Studio de Nueva York es uno de los aspectos de su historia que más dice sobre quién era realmente y sobre lo que quería ser. En 1955, en un movimiento que sorprendió a mucha gente en la industria, Marilyn se mudó a Nueva York y se inscribió en el Actors Studio bajo la dirección de Lee Strasberg. Era una declaración, una afirmación de que no estaba satisfecha con ser el símbolo que Hollywood quería que fuera, que quería ser una actriz real, que quería el tipo de reconocimiento artístico serio que el método y la formación en el Actors Studio podían dar. El propio Lee Strasberg, que era conocido por ser exigente y poco dado a los cumplidos fáciles, dijo en distintas ocasiones que Marilyn era una de las actrices más dotadas con las que había trabajado, que tenía una sensibilidad emocional y una capacidad de habitarse a sí misma delante de la cámara que muchos actores con años de formación formal nunca alcanzaban. Y las películas que Marilyn hizo después de esa formación, Bus Stop en 1956 y El Príncipe y la Corista en 1957, muestran a una actriz que había dado un salto cualitativo que los críticos más perspicaces de la época reconocieron, aunque la imagen pública de Marilyn siguiera siendo la de la rubia sin profundidad. Con una amarga, la película de Billy Wilder de 1959, que muchos consideran la mejor comedia del cine americano, Marilyn entregó una actuación que Wilder defendió durante décadas como una de las más extraordinarias que había visto en su carrera. A pesar de todo lo que el rodaje había costado, a pesar de los retrasos de las 150 tomas de una escena simple, de los conflictos con los otros actores y con el director mismo, lo que salía en la pantalla era perfecto. Y ese contraste entre el caos del proceso y la perfección del resultado dice algo sobre Marilyn que ningún análisis superficial puede capturar, que lo que producía no era accidental, que detrás del resultado que parecía natural y sin esfuerzo había un trabajo y una dedicación y un talento que eran tan extraordinarios que lograban trascender las condiciones que habrían destruido cualquier otra producción. Las relaciones de Marilyn con figuras de poder durante los últimos años de su vida son otro de los aspectos más debatidos de su historia. La relación con John F. Kennedy es la más conocida,
El cumpleaños feliz, señor presidente, que Marilyn cantó en el Madison Square Garden en mayo de 1962, con ese vestido de cristales que era en sí mismo una declaración, fue uno de los momentos más cargados de significado de toda la historia pública de Marilyn Monroe. La naturaleza exacta de la relación entre Marilyn y Kennedy y entre Marilyn y Robert Kennedy es uno de los elementos de la historia de los últimos meses de su vida que más debate ha generado. Lo que está más claro es el impacto emocional que esas relaciones tuvieron sobre Marilyn. Buscaba en los hombres poderosos algo que la experiencia de la infancia le había enseñado que necesitaba desesperadamente: protección, permanencia, el amor de alguien que tuviera suficiente poder para que ese amor durara, para que no pudiera irse de la misma manera en que habían ido yéndose todas las personas que habían pasado por su vida. Y encontraba en cambio hombres que por razones diferentes no podían darle lo que buscaba de la manera que necesitaba. El período final de la vida de Marilyn, los últimos años y especialmente los últimos meses, es el que más preguntas deja abiertas todavía. La situación médica de Marilyn en ese período era de una complejidad que los médicos que la trataban gestionaban con los instrumentos que la medicina de la época tenía disponibles, que en términos de salud mental eran considerablemente más limitados de lo que serían hoy. Tomaba cantidades de barbitúricos y de otros medicamentos que hoy serían consideradas peligrosas. Los médicos que los prescribían actuaban dentro de los parámetros de lo que en aquella época se consideraba tratamiento apropiado para la ansiedad y para el insomnio severo. Pero el problema no era solo médico. Era el problema de alguien que se había construido una identidad que dependía completamente de la mirada del otro, de la aprobación del público, de ser deseada, y que en los años finales de su vida veía que esa aprobación empezaba a mostrar fisuras. Los estudios estaban frustrados con ella, las llegadas tarde, las ausencias, la incapacidad de terminar las películas de manera predecible. El rodaje de Alguien tiene que ceder, que nunca llegó a completarse, fue uno de los episodios más caóticos de la historia reciente de Hollywood en aquella época. Y en ese contexto de profesión en crisis y de salud personal deteriorándose, Marilyn buscaba algo que llenara el vacío de maneras que inevitablemente generaban más problemas de los que resolvían. Hay algo que merece ser examinado con más detenimiento sobre los últimos meses de la vida de Marilyn, porque dice algo importante sobre cómo las personas cercanas a ella vivieron ese período. Muchas de las personas que formaban parte del entorno de Marilyn eran conscientes de que algo grave estaba ocurriendo. Había habido episodios anteriores de sobredosis que habían sido gestionados discretamente. Había señales que en retrospectiva resultan imposibles de ignorar, aunque en el momento pudieran haber parecido parte del patrón ya establecido. Y había también el contexto específico de quién era Marilyn y de lo que eso significaba para las personas que la rodeaban. Cuando alguien es Marilyn Monroe, las reglas normales de intervención y de preocupación se complican de maneras específicas. Hay intereses económicos enormes en juego. Hay carreras que dependen de la funcionalidad de esa persona. Hay una imagen que proteger y una narrativa que mantener. Y hay también la dificultad específica de ayudar a alguien que es tan famosa que su vida privada nunca puede ser completamente privada, que cualquier intervención puede convertirse en noticia, que el miedo a la exposición mediática crea incentivos para no hacer cosas que en una persona anónima se habrían hecho sin pensarlo dos veces. Marilyn estaba atrapada también en eso, en la paradoja de ser tan visible que nadie podía ayudarla de verdad sin que esa ayuda se convirtiera inmediatamente en espectáculo. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe murió en su casa en Brentwood, Los Ángeles. Tenía 36 años. La encontró su ama de llaves, Eunice Murray, en la madrugada del 5 de agosto. La puerta de su dormitorio estaba cerrada por dentro.
A través de la ventana, Murray la vio tumbada en la cama en una posición que no le pareció normal. Llamó a su psiquiatra, el doctor Ralph Grinson, que llegó y rompió la ventana para entrar. Marilyn estaba muerta. A su lado había varios frascos de pastillas vacíos. El diagnóstico oficial fue sobredosis probable de barbitúricos. El forense la clasificó como muerte probable por suicidio, aunque sin la certeza que habría requerido una clasificación definitiva. Y las preguntas que quedaron sin respuesta completamente satisfactoria han generado décadas de debate y de teorías que siguen circulando hoy. Las inconsistencias en el caso son de las que resultan difíciles de ignorar cuando las examinas con detenimiento. La demora entre el momento en que Murray llamó al doctor Grinson y el momento en que la policía fue notificada. Una demora de varias horas que los registros de la época documentan, pero que nunca fue explicada de manera completamente satisfactoria. Las discrepancias en los testimonios de las personas que estaban en la casa esa noche, que en diferentes momentos y diferentes versiones describieron los eventos de maneras que no siempre coincidían completamente. El estado de la casa cuando llegó la policía, que algunos de los investigadores que participaron en la escena describieron posteriormente como habiendo sido alterado antes de su llegada. Y el contexto político de la época, las relaciones con los Kennedy, el clima de la Guerra Fría, el aparato de seguridad que vigilaba a las figuras públicas que tenían acceso a personas en el más alto nivel del poder americano. Nada de eso constituye prueba de nada específico, pero todo ello junto crea un cuadro que resulta suficientemente ambiguo para que la duda sea más que comprensible. La teoría más sencilla y posiblemente la más cercana a la verdad es también la más oscura de cierta manera, que Marilyn Monroe era una mujer que había estado al borde durante mucho tiempo, que había tenido episodios anteriores de sobredosis, intencionales o accidentales, que habían sido gestionados discretamente, que su dependencia de los barbitúricos era de una escala que hacía que un accidente fuera no solo posible, sino estadísticamente probable, que no es necesario ningún asesinato ni ninguna conspiración para explicar lo que ocurrió en esa casa en Brentwood en la noche del 4 de agosto de 1962, que simplemente una mujer que había estado sufriendo durante mucho tiempo tomó demasiadas pastillas, ya fuera de manera intencional o accidental, y que nadie que la conocía, aunque muchos de los que la conocían pudieran haber visto venir ese momento, estaba allí para impedirlo. La pregunta que la historia de Marilyn Monroe hace de manera más directa es también la más incómoda. ¿Cómo alguien tan deseado puede morir completamente solo? Y la respuesta, cuando entiendes la historia completa, es una de las más reveladoras sobre la naturaleza del deseo y de la fama, y de lo que los seres humanos llaman amor cuando en realidad quieren decir otra cosa. Marilyn Monroe era deseada, no amada, o al menos no de la manera que necesitaba que la amaran. El deseo que generaba era el deseo de poseer una imagen, de tener acceso a algo que se percibía como extraordinariamente atractivo, de conectarse, aunque fuera momentáneamente, con la luminosidad específica que Marilyn proyectaba. Ese tipo de deseo no puede sostenerte. No puede estar presente a las 3 de la madrugada cuando el insomnio y los miedos y la soledad se vuelven insoportables. No puede decirte que eres suficiente cuando la voz interior, que viene de la niña de 7 años que se quedó sin madre, te dice que no lo eres. Lo que Marilyn necesitaba era lo que cualquier persona necesita, pero que para ella tenía una urgencia particular: ser vista, no la imagen, ella. Ser conocida en su complejidad, en su inteligencia, en su vulnerabilidad, en su determinación, en todo lo que era y que no cabía completamente en el marco del personaje que el mundo había decidido que era. Y el problema es que cuanto más famosa se hacía, cuanto más universal era la imagen de Marilyn Monroe, más difícil se volvía para las personas que la rodeaban ver a Norma Jean.
porque Marilyn era demasiado grande, demasiado brillante, demasiado cargada de significados culturales que no tenían nada que ver con la persona específica que vivía dentro de ese nombre. Y Norma Jean, la niña de los hogares de acogida y del orfanato con ventanas que daban a los estudios de RKO, fue quedándose cada vez más sola detrás de la imagen que había creado para escapar de lo que era. El legado de Marilyn Monroe es uno de los más extraordinarios y más paradójicos de la historia de la cultura popular. Está más viva hoy que muchos artistas contemporáneos. Su imagen aparece en carteles, en camisetas, en referencias culturales de todo tipo, en prácticamente todos los países del mundo. Es el símbolo más reconocible de cierta idea de feminidad y de glamour de todo el siglo XX. Andy Warhol la convirtió en una de las imágenes más reproducidas del arte del siglo XX. Décadas de películas, de documentales, de libros, de análisis académicos han estudiado cada aspecto de su vida. Y sin embargo, hay algo en esa posteridad masiva que tiene un elemento perturbador cuando lo miras desde la perspectiva de la historia que hemos contado. La cultura sigue haciendo con Marilyn Monroe, muerta, exactamente lo que hizo con Marilyn Monroe viva, usándola como imagen, como símbolo, como la encarnación de algo que tiene más que ver con las necesidades de quienes la miran que con la persona que realmente fue. Marilyn Monroe fue una de las personas más extraordinarias que el siglo XX produjo, no en el sentido de los que cambian la historia con decisiones políticas o con descubrimientos científicos, sino en el sentido de alguien que tomó lo que la vida le había dado, que no era mucho, y construyó con eso algo de una escala que nadie que la conoció al principio podría haber anticipado. Que tuvo una determinación y una inteligencia y una capacidad de trabajo que las narrativas del ícono despistado y frívolo que Hollywood construyó sobre ella completamente oscurecen. Que fue genuinamente artista en el sentido más serio de esa palabra, y que llevó durante toda su vida adulta el peso de una infancia que no le había dado lo que cualquier persona necesita para construir una base emocional sólida. Sin esa base, con esa herida, construyó todo lo que construyó y pagó el precio que pagó. Hay un último elemento de esta historia que merece ser pensado. En los años inmediatamente anteriores a su muerte, Marilyn estaba trabajando en su autobiografía. Había grabado conversaciones con su terapeuta y con otras personas de confianza que se supone que iban a ser la base del libro. El libro nunca se escribió. Las grabaciones nunca fueron publicadas completamente. Y así, la historia que Norma Jean Baker habría querido contar sobre su propia vida permanece sin escribirse completamente. Es otra de las pérdidas de esta historia, no la más grande, pero simbólicamente significativa. La mujer que fue reducida a imagen durante toda su vida no pudo finalmente contar su propia historia con su propia voz de la manera que habría querido. Hay algo que Marilyn dijo en una entrevista que ha sido citada muchas veces, pero que merece ser pensada con detenimiento en el contexto de todo lo que hemos contado. Dijo que quería ser una artista real, no un símbolo de nada, no la imagen que el mundo tenía de ella. Una artista real, que pudiera ser tomada en serio, que pudiera crecer, que pudiera sorprender. Era el deseo más básico y más comprensible que podía haber. El deseo de ser vista como lo que era, en lugar de como lo que el mundo necesitaba que fuera. Y es también el deseo que nunca pudo cumplirse completamente. Que el sistema en que vivía, la industria del cine americano de los años 50, la cultura de la época, la dinámica específica de ser Marilyn Monroe, no podía satisfacer. Hay algo adicional sobre la soledad de Marilyn que merece ser dicho con claridad. No era la soledad de alguien que no tenía personas a su alrededor. Marilyn tenía personas a su alrededor constantemente. Asistentes, médicos, amigos, admiradores, las personas de los estudios, los periodistas, el mundo entero mirándola.
Era la soledad específica de alguien que estaba rodeada de personas que la querían por lo que representaba y no completamente por lo que era. La soledad de no poder bajar la guardia nunca completamente, porque bajar la guardia significaba mostrar a Norma Jean, y Norma Jean no era lo que nadie había venido a ver. La soledad de saber que el amor que recibías era condicionado, que dependía de seguir siendo lo que eras para ellos, que si dejabas de ser Marilyn, si envejecías o engordabas o caías o simplemente decidías dejar de actuar, el amor también se iría, como siempre se había ido, como se había ido su madre, como se habían ido todas las familias de acogida, como se habían ido los 3 matrimonios. Norma Jean Baker aprendió desde los 7 años que el amor era temporal. Y Marilyn Monroe, con toda la fama y con todo el deseo que generaba, nunca pudo convencer a la niña de 7 años que seguía viviendo dentro de ella de que esta vez era diferente, de que esta vez el amor no se iba a ir. Esa es la historia real de Marilyn Monroe, no la del símbolo, no la del ícono, no la de las imágenes congeladas en el tiempo que siguen siendo reproducidas 60 años después de su muerte. La historia de una niña que creció en 11 hogares de acogida mirando por la ventana hacia los estudios de Hollywood y que decidió que iba a llegar allí, que llegó, que construyó algo extraordinario con lo poco que tenía, y que murió a los 36 años sin haber encontrado lo que de verdad buscaba, que no era la fama, que no era el deseo de millones de personas, que era simplemente que alguien la viera completamente y se quedara. La mujer más deseada del mundo, que murió sola, y cuya historia más verdadera sigue siendo en parte la que nadie ha podido contar completamente. No porque no haya información, hay demasiada información sobre Marilyn Monroe, sino porque la persona real que existía detrás de toda esa información sigue siendo en parte inalcanzable, oculta detrás del brillo de la imagen que creó para ser vista, y a la que sin embargo nunca pudo ver completamente nadie, ni siquiera ella misma.